Bien, en este video vamos a ver una síntesis de los temas que corresponderían a la primera parte de la unidad número 4. Para poder entender las políticas sociales post-neoliberalismo, debemos primero entender cuál era la situación sociopolítica y económica imperante al momento de la eclosión, que fue la crisis del 2001. Yo calculo que el tema ustedes ya lo han visto en primer año en la Cátedra de Realidad Social, pero de todos modos les voy a dejar un video que les va a ayudar a entender el clima que se vivió en ese momento como resultante de las políticas aplicadas en las dos últimas décadas del siglo XX. Básicamente fueron desindustrialización, disminución de los salarios, aumentos considerables de la brecha entre de ingresos entre los que más ganan y los que menos lo hacen, desempleo creciente, subocupación, aumento de la precariedad laboral, aumento significativo de la pobreza, en fin, aumento de la exclusión social. Ante ese escenario se impulsó la puesta de programas de transferencia condicionada. ¿Qué significa esto de programas de transferencia condicionada y cuáles son un poco las diferencias con los programas que se venían llevando a cabo anteriormente? Bueno, los programas de transferencia condicionada se impulsaron en América Latina como una modalidad central de intervención de los gobiernos para atender a la población en situación de pobreza. De esta manera le garantizaban un nivel básico o mínimo de ingresos monetarios. El primer objetivo de estos programas es justamente el apoyo a familias para mejorar sus condiciones de vida y la inversión en capital humano a través de corresponsabilidades asumidas por los destinatarios en salud y educación. Eso ya lo vamos a ver bien cuando veamos qué pasó con la UH, por ejemplo. Asimismo, estos programas se caracterizan por incorporar el concepto de derechos humanos, exigir condicionalidades y otros elementos modernizantes que los diferencia de los programas que se venían implementando hasta ese momento. Es decir, empezamos a ver cómo va a ir cambiando a partir de ahora el rol del Estado y la conceptualización de la política social más con un enfoque de derechos. Ahora bien, ¿qué es un enfoque de derechos? Laura Pautasi, ella lo define al enfoque de derechos como un amplio conjunto de principios, de reglas y estándares que integran los derechos humanos fundamentales y que pueden ser utilizados para fijar pautas y criterios a tener en cuenta al momento del diseño e implementación de políticas sociales. Este enfoque implica, por un lado, reconocer al sujeto como titular de derechos, ¿no? Para lo cual se debe garantizar también el acceso a la información jurídica, las leyes, los decretos, los fallos de los jueces, etc. Pero también el sujeto debe percibir el empoderamiento que supone ser titular de derechos, ¿no? Y por otro lado, se deben prever todos los mecanismos necesarios para que pueda reclamar su cumplimiento. Entonces, el enfoque de derechos se considera un marco conceptual que da sentido y orientación tanto a las prácticas, a las políticas sociales como a la intervención social, a las prácticas de intervención social, ¿no? Y se apoyan en posibilidades de respaldo y garantía que brindan los derechos humanos en tantos derechos legitimados por la comunidad internacional. Y desde allí la potencialidad de ofrecer un conjunto coherente de principios y pautas que pueden ser aplicables tanto a las políticas sociales como a la intervención propia de nuestra disciplina, que es el trabajo social. De este modo lo define Carballeda, que es un colega contemporáneo. Por ende, el enfoque de derechos considera la política social como un derecho en sí mismo. Esto implica reconocer el rol del Estado como garante del acceso a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, que por su naturaleza no pueden ser dejados a la lógica del mercado. Pero además, el enfoque de derechos es una visión que pretende sustituir la caridad, la ayuda, la beneficencia, ¿no?, por una nueva solidaridad fundada en derechos humanos, en la cual la política social es para el Estado no solo una responsabilidad moral, sino fundamentalmente es una obligación jurídica. Acá yo les voy a dejar algunos
ejemplo, a modo de ejemplo, algunas, solamente algunas, recalco esto porque hay un montón más y será trabajo de ustedes indagar y averiguar cuáles son, pero les dejo a modo de ejemplo algunas de las políticas sociales post-neoliberalismo. Comencemos, digamos así como cronológicamente, eh, luego de la crisis del 2001, acuérdense cuál era el escenario, el gobierno pone en marcha el plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Esto va a ser en el 2002. ¿No? En menos de 2 meses, la implementación, que otorgaba 150 pesos por familia, cubrió a más de 2 millones de personas. Como consecuencia de ese rápido crecimiento de la cobertura, el gobierno se vio obligado a cerrar la inscripción, no cumpliendo con el objetivo de universalización establecido en su diseño. Pero de todas maneras, en términos relativos, el plan fue el más importante en cuanto a cobertura de la población vulnerable de América Latina, permitiendo a estos sectores solventar sus necesidades más elementales. El programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados se destacó también por la alta participación de mujeres. Acá encontramos que más del 65% de las personas a las que fue destinada eran mujeres. Si bien la implementación de este programa, de este plan Jefas y Jefas, no logró reducir significativamente los niveles de pobreza e indigencia, sin lugar a dudas constituyó un gran paliativo para contrarrestar las condiciones de pobreza extrema que se estaban viviendo en ese momento. Después, en el 2005 y hasta el 2010 va a aparecer el Plan Familias por la Inclusión Social, que es considerado un poco así como el heredero del Plan Jefas y Jefes, ¿no? Dado que era un programa de transferencia de ingresos condicionados a cambio de un monto de dinero que se le otorgaba a las familias, se exigía el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación para los hijos menores y los controles bimestrales para las mujeres embarazadas y la regularización de la escolaridad para los niños y las niñas. Después, en 2004, como parte del cumplimiento del compromiso de reducción de los índices de morbilidad, es decir, de mortalidad infantil y materna, acordados con las metas del milenio, el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación lanzó el Plan Nacer. Este plan se encuadra en el Plan Federal de Salud y funciona como un seguro materno-infantil provincial y está destinado a embarazadas hasta 45 días posteriores al nacimiento del bebé, ¿no? Y a niños y niñas menores de 6 años que no tengan ningún tipo de cobertura social explícita, es decir, que no tengan obra social. La exitosa implementación del modelo de gestión del Plan Nacer promovió su articulación con el diseño de la Asignación Universal por Hijo, la famosa AUH, el principal programa del país de transferencias directas de ingresos a la familia que no tiene relación directa con el empleo formal registrado. La UH, vigente a partir de noviembre del 2009, incorporó un subsistema de asignaciones familiares no contributivos orientados a menores de 18 años cuyos padres o tutores no se encontraban registrados en la seguridad social, ya sea que fueran hijos de desocupados o hijos de trabajadores no registrados, ¿no? Del trabajo informal. La meta de la AUH siempre fue brindar protección a aquellos sectores más vulnerables, incentivar la acumulación de capital humano y contribuir a la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza, es decir, esta pobreza que se va transmitiendo de generación en generación. Una cosa que me parece importante resaltar es que las y los destinatarios de la AUH son los niños, ¿no? Y se habla de asignación universal y en realidad uno cuando la analiza ve que está focalizada a quién, a quienes no reciben asignaciones familiares. Entonces yo siempre digo que para mí es una política social focalizada para universalizar. Es decir, todos los trabajadores registrados, todos los que tenemos relación de dependencia, cuando tenemos hijos menores de 18 años y tenemos y que están
Por el simple hecho de tener hijos de menores de 18 años, cobramos lo que se denominan las asignaciones familiares. Y eso aparece en nuestro recibo de sueldo. Ahora, los que estaban desocupados o los que trabajaban en el sistema informal, es decir, que no estaban registrados, que no cobraban a través de un recibo de sueldo, que cobraban en negro, todos esos niños no cobraban la asignación familiar. Para ellos aparece la asignación universal por hijo. Por eso yo digo que está focalizada en este sector, pero es para universalizar, es decir, para que todos lo reciban, tanto el empleado formal, los hijos del empleado formal, como los hijos de los empleados informales y de los desocupados. A partir de mayo del 2011 se amplió la cobertura para incluir a las mujeres embarazadas, desocupadas o con empleo informal. Los que estamos en relación de dependencia, cuando una mujer está embarazada, también cobra lo que se llama la asignación prenatal, ¿no? Entonces, esto vino a cubrir aquel sector que no lo estaba cobrando. La asignación por embarazo para protección social tiene como objetivo brindar protección social a las mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica en estado de gestación, de forma tal de ofrecerles servicios públicos de diagnóstico y tratamiento oportuno, a los fines de contribuir a la disminución de los índices de mortalidad materna, perinatal, neonatal e infantil asociados a problemas en el acceso a los servicios de salud. El Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social, conocidos como el Manos a la Obra, que aparece en el 2004, constituye un sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local destinados prioritariamente a personas de bajos recursos y desocupadas, con el objetivo de promover la inclusión social a través de la generación de empleo y la mejora de los ingresos familiares. Después tenemos en el 2007 el Plan Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, que está dirigido a los jóvenes entre 18 y 24 años que no trabajan y no estudian, con el objetivo de lograr su inserción laboral. Para ello, a través de las oficinas de empleo, se les brinda la posibilidad de elaborar su proyecto laboral con la asistencia y acompañamiento de un tutor y la posibilidad de llevarlo a la práctica mediante las herramientas disponibles, es decir, se le da toda una capacitación, entrenamiento para el trabajo, terminalidad educativa y formación profesional, cómo pueden ejecutar ellos proyectos productivos, cómo los pueden formular, presentar, venderlos, etc. Con respecto al sistema previsional argentino, nosotros sabemos perfectamente que es uno de los más antiguos del mundo, ¿no? Desde fines de los años 40 tuvo una rápida extensión de la cobertura y durante los años 50 la cobertura alcanzaba casi a la totalidad de los trabajadores formales. Los informales se quedaban afuera, ¿no? Durante los 90, en este contexto neoliberal del que hemos hablado tanto, entra en vigencia la ley 24241, es decir, una ley que reforma la ley que se venía vigente hasta ese momento, donde se crea el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, que dispuso, como describe Cardoso, la coexistencia de dos esquemas entre los que el trabajador debió optar: un régimen de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, donde los activos contribuyeron con sus aportes al mantenimiento del sistema, el cual fue administrado en forma gratuita por el Estado a través de la Administración Nacional de Seguridad Social, lo que se conoce como el ANSES, y un régimen de capitalización individual basado en una cuenta de ahorros individual, donde los trabajadores entregaron a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, las famosas AFJP, el manejo e inversión de los aportes a la seguridad social para obtener rentabilidad a cambio de una comisión. Miren, les aclaro qué quiere decir todo esto. Estamos hablando que por este tiempo, por un par de años, por varios años, coexistieron, es decir, estuvieron en simultáneo estos dos sistemas. El sistema de reparto, que es como el que tenemos actualmente, donde los trabajadores
aportamos una parte de nuestros ingresos, de nuestro sueldo va a parar para ese fondo y lo administra el Estado, y cuando llega la hora de jubilarnos, recibimos nosotros nuestras jubilaciones. Pero en aquel momento apareció este otro sistema, que era un sistema privado, donde la administración de esos fondos era privado. Y por ahí Cardoso dice, la gente debió, coexistían estos dos sistemas donde la gente debió optar. La opción fue para algunos. Para los que trabajábamos en el área estatal fue opcional. Para los que trabajaban en el sector privado fue compulsivo. Es decir, si vos empezabas un trabajo nuevo, automáticamente tenías que optar por una de las AFJP que estaban en aquel momento, y si no, se te asignaba una, pero ya no podías optar por el sistema de reparto. Solamente los que ya estaban trabajando, y los que estaban trabajando fundamentalmente en el sector estatal, fueron los que se pudieron quedar dentro del sistema del reparto. Al resto fue compulsivo, los mandaron compulsivamente a estas AFJP que prometían que cuando vos te jubilaras ibas a recibir una jubilación mucho mayor por este sistema de capitalización, y la realidad fue que esto no ocurrió. Todo lo contrario, la gente que se empezó a jubilar, cuando años más tarde se empezó a jubilar con este sistema, la verdad es que las jubilaciones eran muy por debajo de las jubilaciones mínimas. Esta ley, la ley 24241, a su vez también endureció las condiciones de acceso al régimen previsional. Elevó los requisitos. Hasta ese momento las personas necesitaban 20 años de aporte y tener entre 60 las mujeres y 65 los hombres de edad, perdón, entre 55 las mujeres y 60 años los hombres de edad para poder jubilarse. En ese momento, a partir de esta ley, se aumenta. Ahora necesitas 30 años de aporte al sistema y se aumenta 5 años, que se fue haciendo gradualmente, 5 años de edad jubilatoria. Las mujeres comienzan a jubilarse a partir de los 60 y los hombres a partir de los 65, ¿no? Estos incrementos en los requisitos de la edad jubilatoria, junto con el continuo deterioro del nivel de industrialización, sumado al problema del desempleo y a la informalidad laboral durante la década del 90, contribuyeron a generar una situación de desprotección social terrible, porque mucha gente se quedó sin trabajo con una edad avanzada o próxima a jubilarse, pero todavía no tenía la edad o le faltaban años, con lo cual no se podía jubilar, y la verdad es que las condiciones para que volviera a ingresar a un sistema de empleo formal eran casi imposibles, en un momento donde no había trabajo, y además donde se priorizaba esto de emplear a personas muy jóvenes con dedicación full time, ¿no? Entonces mucha gente se quedó fuera del sistema durante los años 90. Es así que en el 2005 va a aparecer el Plan de Inclusión Previsional, que entró en vigencia mediante la Ley 25994 y que tuvo como objetivo lograr la inclusión al sistema previsional de esas personas que se encontraban en situaciones complejas por el incumplimiento de los requisitos para el acceso a la prestación de vejez impuesto por la Ley 24241, y personas en edad jubilatoria a las que les faltaban o no tenían años de aporte formales. Entonces, en esta situación de vulnerabilidad que se encontraban las personas mayores, aparece el Plan de Inclusión Previsional. El objetivo es reparar justamente los efectos del proceso de exclusión social generado en buena medida por la política neoliberal de los 90, y con esta medida, en 2 años más o menos, para el 2007, más de 2 millones de personas mayores de 60 años en el caso de las mujeres y de 65 en el caso de los varones, pudieron acceder a la jubilación mínima pagando una cuota pequeña, una cuota mínima durante 5 años. En el 2008
la ley 26425 va a eliminar por completo el sistema de capitalización individual, es decir, las famosas AFJP, e hizo una transición al sistema de reparto y administración pública, es decir, los fondos de los afiliados y las afiliadas de las AFJP fueron transferidos al ANSES e integraron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del régimen previsional público de reparto. Esos años de aporte de las AFJP les fueron reconocidos a los trabajadores en el sistema, y aún con esta reforma muchas personas les resultaba dificultoso acceder al sistema previsional debido a la intermitencia laboral, ¿no? Por ahí habían tenido 2 años de formalidad, 3 años de informalidad, de vuelta volvían a tener un trabajo formal, se quedaban entonces o en trabajos muy precarios, ¿no? O subempleados o desempleados incluso. Entonces, de este modo va a entrar en vigor el sistema previsional argentino, el famoso sistema SIPA, que elimina el sistema integrado y se vuelve al sistema de reparto, enteramente de reparto. Esta transformación, junto a las moratorias previsionales implementadas, fueron medidas que buscaron revertir la tendencia en alza al acceso escaso a la jubilación por parte de los trabajadores y las trabajadoras. En el 2014 se va a sancionar la ley 26970, que permitía regularizar aportes previsionales que en el periodo que comprendía entre el año 93 y el 2003 a través de un plan de pago de 60 cuotas. Estaba destinado principalmente a los autónomos, a los monotributistas con edad de jubilarse, y la verdad es que este resulta ser un punto clave, ya que esta nueva moratoria podían acceder a aquellos trabajadores que estuvieran inscriptos, ya fuera que estuvieran o no estuvieran inscriptos en el sistema integrado argentino. La realidad es que muchas mujeres pudieron acceder, por eso se lo conoce como las famosas jubilaciones de amas de casa, ¿no? Que permitió dar visibilidad a un trabajo que había estado invisibilizado por muchos años, darle un derecho, como es el derecho a la jubilación, a muchas mujeres que se habían desempeñado como empleadas domésticas, como cuidadoras, como trabajadoras informales, y que nunca, y de otro modo nunca iban a poder acceder a una jubilación. Lamentablemente, en junio del 2016 se aprobó la ley 27260, conocida como la famosa ley de reparación histórica, una ley ómnibus que buscó poner fin a los juicios previsionales y creó la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM. Y acá me quiero detener para aclarar 2 cosas. Por un lado, yo hablo de que fue una ley ómnibus porque en realidad dentro de esta ley se incluyó, para asegurar que se aprobara, el tema del blanqueo de los capitales que estaban en el exterior. Entonces lo metieron ahí para que los legisladores no iban a votar en contra de la ley, una ley que supuestamente beneficiaría a los jubilados y a las jubiladas, y bueno, aprovecharon y metieron esto también, ¿no? Y en segundo lugar se crean las PUAM, y las PUAM son pensiones, no son jubilaciones. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, primero que nada, que la jubilación es un derecho y las pensiones son un beneficio, es decir, una pensión como la PUAM tiene una lógica caritativa, ¿no? Una lógica de que es algo que el Estado te da, no que es un derecho que tenés. Y además las jubilaciones son heredables, es decir, el cónyuge sobreviviente, en caso de una pareja, uno de los dos fallece, el que sobrevive puede seguir cobrando la jubilación de su cónyuge fallecido. En cambio, las pensiones no son heredables, por lo tanto el cónyuge no puede seguir cobrando en caso de que el titular fallezca. Además,
También hay que destacar que la PUAM conlleva un aumento de la edad. Las jubilaciones son 60 años la mujer, 65 los varones, sin embargo la PUAM se necesitan 65 años en el caso de las mujeres y 70 en el caso de los varones. Y además representan tan solo el 80% de una jubilación mínima. Es decir, que son muy magras, el monto que reciben es muy ínfimo y está siempre por debajo de la línea de pobreza. Bien, les voy a dejar el video para que vean y nos vemos en el próximo video.